Bueno, gracias por la asistencia. Para mí es un grato momento, honor igual de poder estar aquí y de poder compartir con ustedes un trabajo que se viene, como les voy a contar, realizando ya desde hace algún tiempo. A mi lado está el profesor Alex Bozo, que es parte igual de los editores del libro, y a mi mano izquierda, como lo dijo bien el profesor Mayorga, el doctor Egon Montesino, que ya diré algunas cosas de él. Yo quiero comenzar agradeciendo, ¿ya? Primero, que ustedes estén aquí. Es decir, no hay presentación si no hay público para presentar, digamos, un libro. Segundo, algo así como que estos pequeños hijos, ¿no? Que son hijos académicos, que son estos escritos, tienen varios papás. Por lo tanto, quizás uno puede dejar fuera algunos de no saludarlos, pero creo que hay gente en la cual hay que saludar y agradecer. Que hacen posible que estas cosas se transformen en papel o en la evidencia que hoy día tenemos como libro. Yo quiero agradecer principalmente a todos los colegas que son parte del libro. Colegas que vienen de universidades latinoamericanas, colombianas, brasileñas, europeas, españolas específicamente, y colegas de Estados Unidos que colaboraron con el libro, y varios colegas de nuestra universidad que forman parte de nuestra facultad y forman parte de la universidad en general en el área de las ciencias sociales. También quiero agradecer a la universidad como tal, porque si no hay dinero para poder editar esto, no es posible que salgan. Entonces, a la universidad que nos dio el financiamiento para poder editarlo. En eso quiero agradecer al editor de la Universidad de la Frontera, que ¿dónde está? Ahí, mi buen colega y amigo, el profesor Abarzúa, que hizo posible este trabajo editorial. Y por último, agradecer a mi amigo y después colega Egon Montesino, el cual es director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, y con quien compartí la aventura de cursar, digo yo, un demoledor doctorado en México durante el año 2003-2006, en la Flaxo, México, donde estos temas, específicamente el tema de la gobernanza, fue tratado, degustado entre tacos y cervezas, caguamas, le dicen por ahí, hasta altas horas de la noche, fundamentalmente coronas. Y coronas o negras modelos, etc. Así es que darte las gracias, Egon, porque estás aquí y te diste el trabajo de poder venir y de poder leer esto que a ti te interesa muchísimo, que principalmente es el tema de gobernanza, que algo nos va a decir de esto. Segundo, de hablarle un poco del contexto. Yo quiero decirles de que este libro refleja un trabajo largo, ¿ya? Parte esta línea pensada en el año más o menos 2008, 2009, en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad de los Lagos, donde llegamos a trabajar con Egon Montesino. Él después se dedicó a otros menesteres, ya les contará, intendente de la región de Los Ríos, hoy día profesor de la Austral, y que ha llegado a otros colegas, y aquí voy a nombrar especialmente a quien me ha acompañado desde ese tiempo en estos temas, que es el profesor Jaime Garrido, que ya está pronto a llegar, tenía clase, ¿ya? En donde estuve desde el año 2007 hasta el 2013, y desde el 2014 a la fecha en la Universidad de la Frontera, ¿ya? ¿Y qué hicimos ahí? ¿Qué tratamos de diseñar desde las ciencias sociales? Fue armar una línea que tratara el tema de los riesgos, la gobernanza, las políticas públicas y la conflictividad socioambiental, todo esto observado desde la ciencia social. Esta línea, que viene de ese tiempo, específicamente del 2009, ha concretado 3 proyectos Fondesit, ha concretado 2 proyectos CONICIT, de cooperación internacional, uno con Francia y el otro con
con Colombia, que está en este trabajo, este último país, y donde hemos participado varios como co-investigadores tanto a nivel nacional como internacional de otros proyectos. Y más abajo esto ha plasmado igual en más de 30 artículos en estos casi 10 años de trabajo. Miren, cuando propusimos esto, que está aquí, el año 2009, pusimos en la mesa un tema, y que obviamente en el proyecto lo visualizamos como problema, que fue la contaminación atmosférica en el sur de Chile. Fíjense que en ese entonces no eran temas para las ciencias sociales, especialmente para la sociología. La fijación, digo yo, más bien técnica, estaba en Santiago o en zonas metropolitanas, pero hoy es tema y está instalado, y pusimos, digo yo, esta curiosidad investigativa en el sur y para las ciudades intermedias. Y fiel reflejo de eso hoy día es un proyecto que ya viene avanzando por 3 años, que es el proyecto del doctor Alex Bozo sobre contaminación atmosférica en ciudades intermedias en el sur de Chile. ¿Ya? También, y que no es un dato menor, digo que tanto los problemas como los conflictos socioambientales, y hoy día ha llegado los eventos naturales como peligros, han llegado para quedarse. Así lo dice el texto de alguna forma. Por lo tanto, se hace más palpable y visible una sociedad del riesgo, donde al parecer no hay puerto seguro en la sociedad que hoy día nos toca vivir. Los riesgos asociados a nuestras decisiones como sociedad y los peligros que nos impactan desde fuera de nuestras posibilidades de decisión son una gran tarea para la academia como para los órganos públicos, privados y de la sociedad civil. Este tipo de estudios vienen sucediéndose y aumentando en el mundo desde la década de los 70 del siglo pasado. Pero en Chile estamos en pañales, especialmente en trabajos que alumbren esto desde la ciencia social. El libro quiere poner en la mesa esta discusión, esta problemática, es decir, que vivimos en una sociedad del riesgo y lo que tenemos para afrontarla no está a la altura de las circunstancias. Toda la literatura nos dice que estas son construcciones sociales y deben observarse y tratarse de manera contextualizada. Pero vemos que la política institucional, a través de sus políticas públicas e instrumentos, apoyadas por la ciencia, los tratan desde una mirada positiva, es decir, desde un lente objetivo, y su solución tiende a ser netamente técnica. Nuestro escrito trata de tensionar esta mirada y quiere abrir posibilidades a observarlos de otras formas, a través de propuestas teóricas y de casos que se grafican en este texto. Este texto tiene 2 grandes módulos que los va a tratar Alex, que están más allegados a la teoría y otro a los casos, a evidenciar casos. ¿Ya? Esta es la tarea que nos hemos trazado y muchos de los colegas que están y que colaboran en este libro la asumen. Esta es la tarea y estamos trabajando para ello. Esta es la tarea a la cual invitamos con este libro. A los que quieran informarse con él, léanlo, ojéenlo, revísenlo. A los que quieran ser parte de relevar problemas, generar preguntas y orientar nuevas formas de intervención, de gobernanza, ante los riesgos que la sociedad seguirá produciendo, los invitamos a ser parte de esta aventura. Yo les agradezco, eso es lo que yo quería decir como introducción, y le doy el paso a mi colega Alex para que pueda adentrarse un poquito más en el libro. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quería decir que estoy extremadamente feliz de ver tanta gente en una presentación de un libro, tanta gente diversa, y eso creo que nos llena de orgullo. Esperemos que todas y todos nos lo leamos, y entonces todavía eso me dará más placer, ¿no? Bien, en primer lugar, bueno, el libro surge, como ha explicado Arturo,
de una red de cooperación internacional que financia CONECYT, en la cual empezamos a trabajar todas estas temáticas con investigadores de la Universidad de Caldas. Y vimos la oportunidad de aprovechar ya no solo esta relación de trabajo que estábamos iniciando con ellos, sino también las redes que teníamos nosotros para plasmar una serie de temas que creemos que son muy relevantes para entender los problemas medioambientales que estamos viviendo en las últimas décadas, especialmente en América Latina, en forma de un libro. Yo tengo que decir que en el proceso de edición de este libro también estaba de editor invitado en un monográfico en la Revista Internacional de Sociología sobre Sociología de la Energía, y fue mucho más pesado y aburrido el trabajo en ese monográfico. Creo que la ventaja que te da un libro hoy en día, aunque nos obligan siempre a publicar ISIS, digamos, es que tenemos mucha más libertad los académicos para decir lo que queremos, de alguna manera. Y eso se nota mucho cuando uno lo empieza a leer, digamos que es un libro que te invita a seguir, a continuar con el siguiente capítulo. Además no son capítulos extremadamente largos y creo que las miradas que además aportamos pues son también muy diversas y nos aportan enfoques distintos para trabajar digamos, los problemas de riesgo y conflictos socioambientales hoy en día. Entonces, muy brevemente lo que yo quería comentarles, muy por encima porque no voy a hacer spoiler, son digamos los capítulos del libro, los temas que se tratan en el libro. Como ha explicado Arturo, el libro está dividido en dos grandes bloques, un bloque conceptual, teórico, y otro bloque en el cual presentamos estudios de caso y se aplican, de hecho, algunos de los conceptos que se presentan en el primer bloque. En el primer capítulo, digamos, el profesor Vallejos con otros autores abordan desde una mirada constructivista los riesgos y peligros de la sociedad moderna, y trabajan, digamos, esto desde una aproximación más al contexto latinoamericano, para, de alguna manera, a partir del concepto de riesgo, diferenciar su tematización, su problematización, las intervenciones, etc. En el segundo capítulo, Alejo introduce un concepto que yo también considero especialmente interesante, el concepto de socioespacio del conflicto, en el cual, digamos, lo define como una red de grupos de interés que se disputan el control del proceso, una toma de decisiones relacionados con la construcción de los proyectos ambientales, normalmente proyectos que suelen ser o bueno, es muy aplicable a los proyectos sociotécnicos que tienen que ver, por ejemplo, con las energías renovables no convencionales, pero también, por ejemplo, en temas de almacenamiento de residuos, etc. Pueden haber diferentes aplicaciones a este tema. Y yo creo que este estudio, por ejemplo, o esta aproximación teórica, digamos, revela la utilidad de justamente este concepto para resaltar la dinámica de los conflictos socioambientales, esa naturaleza dinámica, y también para ver el riesgo como un recurso discursivo, que a veces es este recurso discursivo disputado por diferentes grupos de interés. De hecho, eso se ve un poquito más adelante en algún capítulo. Después los colegas de Barcelona, Pepe Espluga del IGOP y Ana Prades del CIEMAT, plantean el concepto que el concepto de riesgo puede ser provechoso para analizar las dinámicas que subyacen en los conflictos socioambientales en general, y elaboran un marco teórico que pretende facilitar, y eso, digamos, es bueno, que ahora veo muchos estudiantes por aquí, pues los diseños de investigación para identificar actores, las dimensiones sociales que tiene ese riesgo, y para interpretar los resultados en términos siempre de sostenibilidad y de justicia ambiental. La profesora Cárdenas también con el profesor Vallejo se introduce en el capítulo siguiente el problema de la participación pública
en la construcción del riesgo, utilizando un ejemplo que me parece súper interesante, que es el de los alimentos derivados de la biotecnología. Entonces, en este capítulo lo que vemos es cómo a veces las preocupaciones del público de a pie, del público no experto, pueden incluso llegar a traducirse en términos, digamos, de influencia en la concepción de lo que es considerado como riesgo, y en algunos casos incluso pueden llegar a intervenir en la toma de decisiones en un contexto donde aparentemente las decisiones se deberían tomar, digamos, por digamos, razones exclusivamente científicas, ¿no? Entonces me parece también súper interesante esa mirada. Valencia y el profesor Garrido, en el capítulo que cierra la sección conceptual, evidencian cómo la eficacia de la gobernanza ambiental está vinculada a dos conceptos o dos componentes que son muy elementales. El primero es la existencia de un marco jurídico que reconozca el medio ambiente y los derechos medioambientales. Si no tenemos una buena protección jurídica, digamos, muchas veces dejamos los recursos naturales, digamos, a la intemperie y por tanto, digamos, son susceptibles de ser sobreexplotados. Y por otro lado, digamos, también evocan a la importancia de la participación del público en todas las decisiones asociadas a conflictos socioambientales. Luego ya en la segunda parte del libro empezamos a trabajar algunos estudios de caso. El primero que aparece es un estudio sobre las narrativas de resistencia al cambio que tienen los usuarios de leña en la ciudad de Temuco, resistencia al cambio tecnológico, de qué manera o por qué, digamos, cómo justifican de alguna manera las personas que están utilizando estufas a leña. Algunas de ellas que son muy conscientes del problema de la contaminación atmosférica, el hecho de continuar utilizando esas estufas, y ahí aparecen toda una serie de conglomerados de elementos estructurales, sociales, culturales, económicos, psicosociales, que, digamos, explican de alguna manera qué hay detrás de ese mecanismo de anclaje a la transición energética que necesitamos en las ciudades del sur de Chile. Después Pedro Jacobi nos describe la experiencia súper interesante también de los comités de cuencas hidrográficas en Brasil, en ese capítulo, por ejemplo, se destaca muy claramente la importancia de la participación. Pone el ejemplo de los fórums deliberativos que se han hecho allí. También en temas de agua, el profesor Joan Cortina nos presenta el caso de la transición hídrica vivida en el sur de California, un lugar donde el problema del cambio climático está afectando gravemente a las cuencas de agua, y por tanto han tenido que adaptarse a esa situación también a partir de una serie de mecanismos participativos que pueden ser interesantes como para eso. En el siguiente capítulo los profesores, ya termino casi, Quesada, que es un colega de aquí de la facultad, y Marcelo Somos, que entonces estaba en Estados Unidos, pero tenemos la suerte de que ahora lo tenemos también aquí en la UFRO, introducen un elemento que creo que es fundamental para el manejo de los riesgos asociados a los desastres naturales. Ellos explican cómo la mayoría de estudios que trabajan el tema de los desastres naturales se han focalizado mucho en entender la vulnerabilidad física que tenemos y evaluar de alguna manera los riesgos físicos a los cuales está expuesta la población. Por ejemplo, la gente que está expuesta al peligro de que aquí en Pucón de que el volcán, digamos, se ponga en marcha, o puede ser un terremoto, etcétera, ¿sí? Pero muy pocas veces se trabaja también la cuestión de la vulnerabilidad social. Y si uno no tiene en cuenta eso, pues pueden pasar cosas como en el Katrina, que se sabía desde mucho la probabilidad de que allí hubiera un desastre natural. Teníamos muy claro la cuestión de la vulnerabilidad física, pero no tanto de la vulnerabilidad social y digamos, de los mecanismos que tenían las personas
las comunidades para poder arrancar de allí, para poder, digamos, protegerse de ese peligro. Y para eso trabajan en un estudio con 324 municipalidades en Chile. Y finalmente tenemos un capítulo en Colombia que de nuevo nos evoca al tema de la participación para la resolución de conflictos socioambientales, y en este caso asociado al sector eléctrico, y que nos muestra cómo de alguna manera para poder concienciar a la población del uso social de la energía eléctrica, del cuidado de las redes eléctricas como un bien común, debemos hacerlo desde sus capacidades, desde su día a día, sus individualidades, porque si no, no es muy posible eso. Ya terminando aquí, no voy a explicaros más porque casi os he explicado ya más de lo que quería, pero me entusiasma el tema. Yo quería acabar con una reflexión un poco personal. Cuando me decidí por hacer sociología, tenía una visión yo creo, como poética de la vida, y quería, no sé, denunciar las cosas que estaban mal en el mundo. Luego me di cuenta que la complejidad era tan grande que la denuncia se queda muy atrás, y primero tenía que entender bien qué es lo que sucedía. Bueno, yo creo que gracias a este tipo de trabajos uno se siente realizado y cree que de alguna manera podemos ayudar a dejar algo mejor a nuestros hijos. Aquí tengo a mi hija, que ha hecho 14.000 kilómetros para verme, y se lo dedico a él. Yo voy a presentar ya más oficialmente al doctor Egon Montesinos. Egon es doctor en investigación en ciencias sociales con especialización en ciencia política. Estudió en esta universidad, estudió en la carrera, ¿era trabajo social en ese momento? Hice el tránsito. A ver, lo puede explicar mejor. Yo no sé. Pero es trabajador social de esta universidad y es doctor en ciencia política. Trabaja hoy día en el Centro de Desarrollo Regional de la Universidad Austral, y tiene el encargo de ponerle el sello a esta presentación. Yo dije algo en el tintero delante, y si no lo digo yo después voy a tener sentimiento de culpa. Esto es a ver, aquí hay un proyecto detrás. Y si compran el libro, se lo llevan el libro, hay dos proyectos, pero uno tiene más importancia que otro. Y ese otro es el que financió el CONICYT, que es un proyecto de cooperación internacional y que se hizo con los colegas de la Universidad de Caldas en Colombia, donde, hay que nombrarlos, está el doctor Javier Valencia, que es parte igual editor, y la doctora Carolina Cárdenas, que es parte igual de los textos que también. Está la doctora Zoraida Cárdenas, que escribe junto al profesor que quiero decir que es el dueño, por decirlo así, no, mentira, de la casita de trabajo social, el que estaba nombrando acá mi colega, Abel Soto, que igual participa en este libro. Así que eso, profesor, yo dejo 25-30 minutos a usted para que pueda... Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero saludar a Arturo, a Alex, que están acá, que fueron los encargados junto con el profesor Javier Gonzaga, ¿no es cierto? Javier Valencia. Que fueron los editores, coordinadores de este libro. Segundo, también quiero, después de la pasada por el servicio público, uno tiene que saludar a las autoridades. Quiero saludar al decano de la facultad, al director del programa de doctorado, a mi querido profesor Abel Soto, a algunos colegas que veo acá, Mauricio, Francisco, y a los estudiantes, por cierto, de posgrado de acá. Bueno, Arturo dijo algo que efectivamente es verdad. Comentar un libro es como comentar algo muy íntimo, como comentar algo muy querido. Más después de lo que dice Alex, que de verdad es muy destacable que se tenga afecto por los libros, por la producción. Por lo tanto, este afecto que hay me hace muy complejo presentar el libro, pero lo había previsto.
Por lo tanto, quiero... Era para que no lo critiques mucho. Exactamente. Quiero... chuta, algo pasó. Está basada en un dicho popular que con Arturo hicimos el doctorado y los dos venimos de sectores rurales, de campo, y nos entendíamos muy bien. Por eso nos hicimos amigos, más que nada, porque en gustos futbolísticos somos totalmente opuestos. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, y en definitiva la presentación en torno al libro es los límites y oportunidades que tenemos en Chile respecto de aplicar modelos de gobernanza, especialmente en lo tratado acá, en lo que tiene que ver con riesgos y gobernanza basada en conflictos ambientales. Por lo tanto, en torno a eso va a ser la presentación, pero quiero hacer algunos comentarios antes sobre el libro en particular. Algunos comentarios sobre el libro, lo que les planteaba. Primero, es un aporte sustantivo a la discusión teórica, creo, sobre la gobernanza, porque también hay una cápite que es el fortalecimiento de una red que ustedes tienen a partir de este libro. Es útil en lo formativo, por cierto, pero también tiene una utilidad para el mundo público y político. Acá hay la virtud del libro es que tiene esta dimensión teórica y práctica, y en lo práctico evidentemente presenta algunos casos, al menos en la lectura a mí me hizo mucho sentido el artículo de Alex por donde hace referencia a la resistencia cultural, social, al cambio en Padre Las Casas por el plan de descontaminación, porque sucede en Valdivia, ciudad donde vivo, donde también está sucediendo esto. O sea, decirle a una persona que toda su vida se ha calefaccionado con leña, bueno, tiene que cambiar. Yo en mi intimidad me resisto también, porque en definitiva, y decirle a una persona que compre leña seca, leña certificada, cuando la leña húmeda es lo que usa por lo barato, no porque tenga vocación por contaminar, sino que es por... Entonces es impopular, por decirlo menos. Entonces hay una utilidad pública y política en esto. Cumple con la misión en un electivo del doctorado que Arturo no tomó, pero no digo por eso que Arturo no tomó, porque tomó otro. Éramos de intereses distintos. Un profesor de republicanismo nos decía que la misión de un cientista social, sea de cualquier disciplina, era generar dudas al tomador de decisión, no resolverle el problema al tomador de decisión, porque ahí estábamos entrando al mundo político. Por lo tanto, este libro cumple con esa misión, genera dudas, al menos, o le va a generar dudas a potenciales tomadores de decisión. Por lo tanto, porque aporta casos y experiencias, que es una cosa que siempre es útil en un libro de esta naturaleza. ¿Por qué es importante el aporte o este mix teórico-práctico del libro y generar dudas? Decir, mire, ojo con la dimensión social del riesgo, con la vulnerabilidad social del riesgo. Por ejemplo, en la región de Los Ríos, no sé si han viajado desde Valdivia a Los Lagos por el camino de Antilhue, a orillas del río Callecay, San Pedro. Antes de llegar a Los Lagos, hay una falla geográfica, donde se está desprendiendo parte del cerro. No sé si vieron una imagen en Italia cuando se desprendían las tierras. No es lo mismo, pero es similar. Y eso está poblado, y no por gente de recursos económicos, es por gente pobre, que no tiene otra alternativa. ¿Por qué no se va a poblar de gente con dinero, por decirlo así ahí? Porque tiene información, maneja información. Es decir, una de las dificultades de la implementación de la gobernanza es las asimetrías de poder y de información. O sea, ¿cómo entro a un espacio público a deliberar si no tengo información? ¿Cómo entro a un espacio público a deliberar cuando estoy capturado políticamente por un interés? Y ahí y potencialmente ahí va a pasar una desgracia en algún momento. Cuando me tocó ser intendente, yo no rezaba porque no soy católico, pero me encomendaba que no pasara, porque habíamos tomado medidas. La última medida que quedaba era erradicar
a la gente de esto. Entonces, era muy, muy dificultoso. Entonces, lo anterior reviste importancia porque reina la confusión entre autoridades y ciudadanía sobre qué es gobernanza. A todo se le llama gobernanza hoy día en el sector público. Hagamos, ya, ¿qué gobernanza vamos a hacer para este proyecto? Y reinando la asimetría. Entonces, se proponen modelos de gobernanza, pero en definitiva en los aspectos prácticos uno ve que se fortalece la asimetría de poder de los actores. No se combate esa brecha, si uno quiere. Y aquí hay modelos, ejemplos. Recuerdo lo de Brasil, puede ser el caso, que un poco aborda eso. Deduzco de ambas secciones del libro también una propuesta de fondo, que es una especie de reto a la forma de construir política pública que hoy día existe en Chile, que está tomada, que está inspirada por un modelo gerencial, un modelo de gerencialismo donde la gobernanza no es la gobernanza que están hablando los colegas Vallejo y Bozo, que es la gobernanza un poco más de enfrentar las asimetrías de poder que existen en el espacio público, sino que el modelo gerencial tiene otra forma de gobernanza, que es legitimar decisiones que ya están previamente tomadas, buscar legitimidad social para implementar una política pública. La lógica del SEA es esa. Me voy a referir un poco al SEA en este contexto. El SEA es el Servicio de Evaluación Ambiental, el que dice si al proyecto del ducto al mar o no al proyecto ducto al mar y luego pasa a las comisiones, etc. Entonces aquí hay una propuesta, decir, bueno, corrijamos el modelo de gerencialismo o el modelo de gobernanza que impera en el gerencialismo y avancemos hasta otro modelo de gobernanza que considera la vulnerabilidad social, el capital social, el empoderamiento ciudadano, pero previo a entrar a un espacio deliberativo. Es decir, tú no puedes entrar a un espacio deliberativo cuando no tienes, insisto, la información que maneja un gobernante. Porque para hacer governance hay que articular, deliberar en un espacio público. ¿Desde dónde haré estas reflexiones que voy a plantear y planteamiento? Bueno, desde lo académico, pero básicamente del enfoque de la gobernanza de proximidad o gobernanza democrática, no cualquier gobernanza, sino que el espacio territorial asume un rol político, no es un rol técnico, desde este enfoque de la gobernanza, el municipio no es una empresa, es un actor político. Desde este enfoque de la gobernanza, el gobierno regional no es una empresa que hay que gerenciar, no, es un actor político. Y un actor político delibera, hace política, en definitiva. Especialmente en estos temas, donde la política o la dimensión política de estos temas es esencial para poder superar estas asimetrías y avanzar hacia decisiones más legitimadas territorialmente. También hablaré desde lo público, político y académico por esta pasada por la política y desde el conocimiento de algunas experiencias en la región de los ríos. Básicamente eso. Desde esas tres ópticas voy a estar hablando. Bueno, la gobernanza aquí es conciencia creciente de que los gobiernos no son los únicos actores, no voy a entrar en esto, rápidamente lo voy a pasar, de los únicos actores que enfrentan las grandes cuestiones sociales. Esta idea que supone un cambio en la relación Estado y sociedad civil. No se niega la autonomía de ambas, pero se reconoce interdependencia y cooperación para realizar los intereses generales. ¿Qué es la gobernanza? Yo pensé que me había olvidado, pero bueno, se entiende que estaba refiriéndome a qué es la gobernanza. Entonces, ¿qué plantea esto? Es una nueva noción de espacio público. No es el espacio público sobre el cual Marshall definió los derechos fundamentales. No es el espacio público que pensó Diego Portales para la Constitución del 33. Espacios públicos homogéneos, con construcciones ideales de un ciudadano, que parte de supuestos de homogeneidad territorial, que somos todos. Este es un espacio público diverso, plural y hoy día territorial. Ya no diverso ni plural, sino que territorial. Significa que los territorios importan. En definitiva, importa donde se nace. Importa las redes que tienes. Importa el capital social que tienes.
Yo nací en un pueblito que siempre lo menciono, Pichirropulli. La mayoría de ustedes probablemente no lo conoce y no tengo ningún afán que lo conozcan porque no hay nada atractivo de que ir a ver allá, salvo a los familiares, los que uno nace allá. Pero estudié con compañeros de curso que tenían notas 6,8, 6,9. En el liceo de Payaco volví a estudiar con ellos, 6,8, 6,9. Y por falta de redes no pudieron ingresar. ¿Por qué por falta de redes? Porque yo me pude venir a Temuco porque viví con una tía acá. Y si no, o sea, ellos, para el territorio para ellos sí importó, pero en negativo. Es decir, hoy día, y estoy hablando hace 20 y tantos años atrás. No, mentira, pues yo tengo 44. Entré en 92. Hace poco más, 28, 26 años. Es decir, sí importa dónde se nace. Entonces, hoy día ya estamos hablando de un espacio público en donde el territorio también importa. Por tanto, la clave para este modelo está en saber organizar un espacio público deliberativo, basado en normas procedimentales que retroalimenten la confianza en la estructura de interdependencia. Acá se habla, el profesor Abel Soto habla del capital social, que en definitiva es la confianza en las instituciones, entre personas, etc. Pero, ¿dónde está el problema? Porque hasta aquí todo bien. Un modelo que se plantea, etcétera, importa el territorio, un espacio público diverso, territorial, etcétera. ¿Dónde está el problema en esto? Este modelo requiere de precondiciones, superar precondiciones, porque también este modelo, así como Marshall tenía en la cabeza, Portales tenía en la cabeza un modelo de sociedad, este modelo de gobernanza tiene un modelo de sociedad. ¿Y qué es sociedad? Ciudadanos empoderados, primero, para hacer gobernanza. Pero en Pichirropulli, en Liquiñe, en Los Lagos, existe el volcán, a propósito del volcán, en Coñaripe, en Traitraico, que es la gente que más se ve afectada por la erupción del volcán. Les voy a contar lo iba a decir acá, pero lo voy a adelantar. A propósito de vulnerabilidad y riesgos. El 3 de marzo, que fue la última erupción brava del volcán Villarrica, el OCDAS le avisó a la ONEMI de la Araucanía. A nosotros no nos avisó, yo me enteré por la tele. Me llamó el asistente policial y me dice: jefe, levántese que está la erupción del volcán, prenda la tele. O sea, un auditor más. Y era quien tenía que dar la orden de evacuar esa ciudad. Llamo, no de muy buen humor, al director de ONEMI, y el director de ONEMI tampoco sabía, porque OCDAS se había olvidado que el volcán Villarrica, el 75% del Parque Nacional Villarrica y un porcentaje importante del volcán Villarrica recae sobre Coñaripe. Y Coñaripe para OCDAS no existía. Entonces, si no es por el sargento de carabineros y bomberos que autoevacuaron, y como Coñaripe no importa mucho para la opinión pública, no fuimos noticia nacional de que nos avisamos. Nos atrasamos 15 minutos. 15 minutos. Entonces, en ese marco, la gente que se vio más afectada en Coñaripe no fueron los de las termas ni nada por el estilo, porque se instalan lo primero que hace una persona que tiene información para comprar un terreno lindo es, bueno, ¿qué riesgos tengo para instalarme acá con un negocio? Pero la gente de Traitraico, Milimili, que eran los que tuvimos en el albergue, o sea, era gente muy pobre, extremadamente pobre. Pobreza de esa que uno ve, que puede ver descrita en un libro, o que se imagina. Tampoco es un pobre urbano, porque el pobre urbano tiene redes. Es un pobre rural. Entonces, ahí tienes un claro ejemplo de la vulnerabilidad social que tiene Chile asociada a riesgo. Por tanto, se requiere precondiciones para superar ¿qué? La problemática de la asimetría y la profesionalización de lo público, distinto a la profesionalización de la administración. En el sentido de que profesionalizan la deliberación. O sea, la deliberación es un acto técnico. Y no es un acto técnico, es un acto político. Cuando yo digo superar la asimetría de la información, no estoy diciendo que al habitante de Milimili lo tenga que preparar en un curso de oratoria en la Universidad de la Frontera para enfrentarse a una autoridad. No. Es
información para poder deliberar con una autoridad que le está planteando un problema de vulnerabilidad frente a un riesgo potencial. Distinto es profesionalizar la administración. Evidentemente que tengo que tener gente experta en la administración. Yo estoy hablando de la profesionalización de lo público. Lo público no puede ser un acto técnico profesional. Es un acto eminentemente político. No electoral, político. ¿Qué es la gobernanza de proximidad? Se plantea como la transformación que afecta al Estado y la sociedad civil como la gobernanza, pero especialmente en el ámbito territorial y local. Es decir, ¿qué pasa en el ámbito territorial y local? ¿Qué pasa en estos territorios que tienen ciertas condiciones que las hacen aún más vulnerables por ser solo territorios alejados de urbes? O territorios sin urbanización, sin electricidad, sin agua, tal cual estaba planteado aquí en uno de los capítulos, creo que era el penúltimo, donde se hacía alusión a la relación energía, comunidad y riesgo. ¿Qué pasa con aquellas comunidades que no tienen luz y que el teléfono no lo tienen y la alarma no va a sonar la alarma? Porque simplemente el teléfono no suena, como pasa con los ejercicios de tsunami que hacíamos allá. Ya, alcalde, prenda su teléfono satelital que vamos a hacer. No es que yo tenga que preparar, porque un terremoto no te avisa con 30 minutos de anticipación qué va a pasar. No. Entonces, llamamos al alcalde, ejercicio NEMI. Vamos, comuniquémonos por radio. ¿Y dónde está la radio? ¿Cuál es la clave de la radio? El municipio de Corral es un municipio, no sé si conocen Corral, que es maravilloso. Es gente maravillosa, pero es una ciudad que es, yo lo digo y lo he dicho en Corral, así que no tengo miedo de decirlo acá. Es una ciudad algo ilegal, porque primero la municipalidad está en sitio inundable, y es ahí donde se constituye el COE, frente a un terremoto. O sea, terremoto, vamos a constituirnos, ¿dónde? Si está inundada. Segundo, la bencinera está en un lugar donde no debe estar la bencinera. La empresa portuaria estaba en un lugar donde no, etcétera. Puedo enumerar 4 o 5 más. Pero lo que quería decir es que, no sé si han visto en Corral, se está poblando de casas en los cerros, donde no hay acceso para que lleguen los bomberos. Donde se están desprendiendo también los cerros por las lluvias intensas que estamos teniendo en el sur, y acá también. Por lo tanto, siempre uno está observando, y claro, después por eso digo que tiene una importancia para el actor público, porque el caso es el que te detona. Yo cuando empecé a leer este libro, los primeros capítulos, claro, conozco la mano de Arturo, ya otra vez está diciendo lo mismo, está bien Arturo. Muy bien Arturo, esto es broma. La primera parte bien, excelente, porque es un aporte teórico. Y la segunda parte me empezó a hacer ruido positivo. Digo, anda, o sea, Arturo escribe sobre riesgo. Yo, les prometo, después de leer el libro, y si vuelvo a ser intendente Arturo, te voy a llevar de asesor, te lo juro. Digo, eso fue broma, por si acaso, no voy a volver a ser político, nunca más. Entonces, en la segunda parte del libro, te ofrece esto, te hace clic, porque te hace revisar o reivindicar aquello que está sucediendo o que va a suceder. Entonces, este enfoque de la gobernanza de proximidad, la discusión de la gobernanza la lleva al espacio local, a lo territorial. Ese es el valor de este enfoque desde donde estoy leyendo este libro. Leyendo para comentarlo, digo. Recupera el rol político de los actores locales. ¿Frente a qué? A las agendas locales provocadas por el entorno abierto, globalizado, etc. Eso lo voy a pasar. Límites para implementar este enfoque. Y que, en definitiva, también la principal observación que le hago al libro, a ver, hay un límite que existe hoy día en los territorios para implementar la propuesta que está planteada acá, porque aquí hay una propuesta. Aquí hay una propuesta de política pública, una propuesta teórica, una propuesta crítica, reflexiva, etc. Pero hay límites. ¿Qué límites veo? Primero, la relación entre poder y autoridad. Para hacer gobernanza, entrar a deliberar, entras con asimetría. Muchas veces se provoca que entras sabiendo, los grupos sociales entran sabiendo
que la solución a sus problemas no lo van a alcanzar deliberando, sino que lo van a alcanzar movilizándose. O sea, entramos a esta discusión y la institucionalidad está hecha para que sea la palabra o la voz de la institucionalidad pública la que se imponga. Entonces, esta relación entre poder y autoridad, si los grupos sociales no ejercen poder, la autoridad se impone, la autoridad institucionalizada, digo, la legítima para Weber, esa se impone. Entonces mucha gente, ¿a qué se ve obligada que defiende proyectos ambientales? A pelear. Porque saben que en el SEA está hecho para que la comunidad no vincule su opinión con una decisión, a menos que hagan la ganada, como dicen ellos, de que sea estudio de impacto ambiental y no... ¿cuál es el otro? Y no declaración. Que sea estudio y no declaración, porque en el estudio tienen más posibilidades. Pero la posibilidad que ve la comunidad es de alargar esto. Muchas veces hay proyectos que saben que se van a hacer. Por lo tanto, está este primer problema. Segundo problema, las preferencias individuales por sobre las construcciones colectivas. Territorios reactivos más que incidentes en políticas públicas. O sea, reaccionan más que incidir en una política pública. Y diseño de gobernanzas no incidentes, son instrumentales. Los diseños de gobernanza que se generan en el aparato público son instrumentales, no son incidentes. No abren a discusión, no abren a deliberación, abren a instrumentalizar una decisión. El diseño del Estado y el gobierno es weberiano y en escasa evolución gerencial. O sea, antes tenía una opinión distinta, antes decía que el diseño del Estado era gerencial, pero retrocedí, es weberiano. O sea, Weber está instalado en nuestra administración pública, especialmente en regiones. Llegó, se quedó y no va a salir por un buen tiempo. Entonces, en muchas municipalidades no ha entrado el gerencialismo. Reina Weber. Y reina Weber de una manera muy contradictoria. Para Weber había que aislar la política, la influencia política en la administración. O sea, incluso pre-weberiano, si uno quiere ser más enfático. Entonces, instalar modelos de gobernanza, wow. Veamos el trecho, lo que sucede entre el dicho y el hecho. Casos prácticos de modelos de gobernanza fallidos e instrumentales, el SEA. El SEA es un diseño de gobernanza, pero de instituciones públicas. O sea, es un diseño de gobernanza de instituciones públicas. La comunidad no está en ese diseño de gobernanza. Entra, a mí me tocaba sesionar en lugares como estos, de repente me acuerdo y me da miedo, porque, claro, uno dice, wow, vamos a tocar el tema del ducto. No, el ducto no me... a ver, el tema de ampliación de el giro de Celco de la producción tradicional a pulpa textil. O sea, ahí era como el ducto, que lo tengo acá, casos donde el Estado estaba capturado por una empresa. Cuando una empresa llega, cuando un gerente llega, se sienta con pachorra y te dice, bueno, pero si nosotros no operamos el ducto, son 15.000 desempleos. Y te lo dice así como, cabrón, atrévete. O sea, está capturado, y no por el gobierno regional. Está capturado por un interés superior. El SEA es un modelo de gobernanza entre actores públicos. Es como que hagamos un modelo de gobernanza entre estudiantes de doctorado. Está bien, pero para decidir lo que vamos a hacer con estudiantes de pregrado, por ejemplo. En este caso el SEA tiene esa particularidad. Casos donde el Estado está capturado, ducto al mar. Estado a nivel regional capturado. Y ahí, claro, la salida fue, bueno, hagan cambio de giro. Cambio de giro, pulpa textil, evaluación ambiental, estudio de impacto ambiental, oposición a la ¿cómo se llama? A la iniciativa, etcétera, 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 etcétera. Casos donde la comunidad llega tarde, donde la institucionalidad hizo todo lo que tenía que hacer para recoger la opinión ciudadana sobre un proyecto como el de la Plaza de la República de Valdivia. Ustedes saben que la Plaza de la República de Valdivia es una de las pocas que se llama Plaza de la República y no Plaza de Armas. Tiene un valor patrimonial, está en una zona típica,
y se van a instalar estacionamientos como los que hay acá en Temuco, subterráneos. Pero resulta que después que se aprobó, que se hizo toda la ceremonia del CEA, después de 2 años de observaciones, 3 años no sé de qué, como el diseño de gobernanza del CEA dice que un intendente con mayoría de los integrantes podrá aprobar un proyecto, el Consejo de Monumentos Nacionales fue el que dijo, ¿sabe qué? Si se hace esto va a ser una alteración patrimonial. Pero el Consejo de Monumentos Nacionales era uno de los 15 servicios. Entonces era paliza, 15-1. 15-1, porque los demás todos dependen de... O sea, si un Ceremi se pone choro con el intendente, bueno, a ver, pues este es un proyecto de gobierno, este es un proyecto de que va a generar empleo, este es un proyecto, etcétera. Entonces es un diseño fallido. Sé que desde este enfoque, porque es un diseño efectivo, si uno lo ve desde otra óptica. Entonces, caso donde la comunidad llega tarde, Plaza de la República, impacto patrimonial y ambiental. Y lo más probable es que este proyecto de la Plaza de la República, porque ahora se organizó la comunidad, tenga que volver atrás y el diseño fallido tenga que volver a pronunciarse, pero por presión de la comunidad. Como lo que planteé anteriormente, la comunidad, por reacción, entra al juego. Algunas problemáticas y sus vías de solución, con esto terminando, Arturo, que después me prometió que me iba a invitar a almorzar, primera vez que va a suceder, estoy emocionado por eso vine en realidad.